Pues sí, hermanos, ayer hablaba de el comportamiento de Abraham y debemos de aprender de Dios porque Dios no mira comportamientos y eso es lo que queremos explicar en esta mañana científicamente, parte científica y con la palabra de Dios. Porque si miramos comportamientos perdemos la esperanza y perdemos la fe. Cuando uno ve a un hijo como que se descarría, dice, ya no hay nada que hacer, porque estoy mirándolo a él y no estoy mirando a Jesús que murió por él. Cuando uno tiene una alternativa, la alternativa nuestra es la sangre de Cristo. Entonces, cuando usted trabaja mirando al invisible, ya no está mirando. Al Adán y Eva pecar, el símbolo que Dios usó fue un cordero y ese cordero lo utilizó Dios para vestirlos a ellos. Y es muy interesante porque cuando Dios los viste, ¿a quién ve Dios cuando los mira a ellos? A su Hijo. Porque las pieles ensangrentadas estaban sobre ellos. Y es importante eso, que cuando veamos a nuestros hijos, los veamos a través de la vestimenta del Cordero, que murió por ellos. Si Dios mira comportamientos, no viene a la tierra. Si Dios mira comportamientos, no viene a traer los mensajes a todo el que se había desviado completamente. Si Dios mira comportamientos, no piense en Nabucodonosor. Pero cuando Dios tenía planes de salvar a Nabucodonosor, pero nadie pensaba, porque los religiosos no piensan, que una persona que adora 365 dioses, Dios puede hacer algo por ellos. Y lo ve sin esperanza. Y entonces, por eso esta mañana pensé en la madrugada y todo eso, digo, no, voy a tratar el tema que Dios me inquietó por años. Y el tema se titula así: nuestras acciones son por nuestros pensamientos. Eso lo dice la palabra de Dios y lo concretiza completamente. Entonces, hermanos, yo espero que a través de esto usted entienda que hay un enemigo que quiere influir todo el tiempo en nuestros pensamientos. Todo el tiempo. Pero el enemigo influye con nosotros a través de lo que él es. ¿Estamos bien? ¿Qué es el enemigo? Mentiroso. ¿Qué es Dios? Verdadero. Hay dos fuerzas, una que quiere colocar la verdad y otra que quiere colocar la mentira, pero la mentira, cuando ya se recibió una vez, esa herencia de Eva la tenemos hasta el día de hoy. Creemos más en la mentira que en la verdad, tristemente. Así que, hermanos, no veamos comportamientos, porque si ve comportamientos nunca va a dar un estudio bíblico. El que menos usted piensa, ese reacciona. A veces yo me he dado en situaciones que he ido a hogares donde se le está hablando a una persona y la otra persona rechaza y se va del lugar enojada y la que está oyendo en la cocina es ella y después regresa y esa es la que se bautiza. ¿Estamos entendiendo esto? Pero si uno juzga y dice, que se lo lleve el demonio... Muchos pensamos así, porque hasta usamos la Biblia para decir esas cosas. Entonces, hermanos, si nuestras acciones son por nuestros pensamientos, ¿qué hay que cuidar? La mente. El pecado entró por la mente de Eva. El pecado entró en el universo por la mente de Satanás. Se corrompió a sí mismo en su mente y cambió su mente por sus propios pensamientos. Proverbios 23:7 afirma lo que estamos queriendo presentar esta mañana, cuando dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros somos lo que pensamos. Somos lo que estamos pensando. La persona es lo que piensa. ¿Qué quiere decir la palabra es? Viene del verbo ser o estar. Quiere decir que mi identidad es lo que yo estoy pensando, completamente. Así que, hermanos, nuestras vidas son basadas en nuestros pensamientos, toda nuestra vida, completamente.
Recuerda una de las palabras que Jesús decía y le dijo a la gente: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Se le iba al pensamiento. Dios escudriña la mente y sabe el pensamiento nuestro. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Los pensamientos determinan los sentimientos. Todo pensamiento es acompañado de un sentir, completamente. Si usted tiene un pensamiento de tristeza, ¿cómo se va a sentir? Tiene un sentimiento de tristeza. Porque un pensamiento, como lo de Jesús, vamos a ver el carácter de Jesús. Los pensamientos de él no eran de tristeza. Entonces, él veía al ser humano restablecido. Y dice Pablo, viendo las cosas que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, las que no se ven son eternas. Si tenemos el pensamiento de Dios, Dios no mira lo que está delante de los ojos, Él mira lo eterno. Y bajo lo eterno que nos trata a nosotros. Y esa es la parte más hermosa del Señor. Dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 235, párrafo 1. Si los pensamientos son equivocados, los sentimientos también lo serán. Los pensamientos combinados con los sentimientos constituyen el carácter moral. Y espero que se grabe esto en la mente. Sentimientos, pensamientos constituyen el carácter moral de nosotros. Entonces, hermanos, cuando alguien nos lastima y me cambia el pensamiento, yo he escuchado personas que dicen: por eso dice la palabra de Dios que el amor de muchos se va a enfriar. Digo yo, sigue leyendo el párrafo. Que el que persevera hasta el fin será salvo. Porque se cogen y acortan la palabra para ellos justificar por qué están enojados y por qué no quieren saber de las personas. Y justifican con la palabra lo injustificable porque nunca completan la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se enojó Dios con nosotros? Muchas veces. Muchas veces se enojó con su pueblo. Siempre le mandaba profeta. Dice: los quiero salvar. ¿Quién entiende a Dios? Nadie lo puede entender. Hermanos, si mi pensamiento es equivocado, mi sentimiento será equivocado. ¿Y qué va a pasar con esto? Que los hechos y acciones serán equivocadas. Por eso cuando usted ve a una persona con un comportamiento, no lo juzgue. Porque la persona tiene un pensamiento que lo llevó a ese comportamiento. Y muchas veces juzgamos y ¿sabe qué pasa? Uno dice: es que no conocen a Dios. Cuando yo llevaba a mis hijos a comer fuera y mis hijos veían que una persona estaba comiendo carne, decía: papi, no conoce a Dios. Mire, como ellos decían, si conocer a Dios es cambiar y no comerla. Asociaban eso desde pequeños, porque de pequeño le enseñé: Dios desea esto, es el deseo de Dios, que no comamos animales. Y ellos aprendieron eso, y cada vez que hay una persona dice: ay, ese tampoco conoce a Dios. Pero los otros cristianos se ofenden cuando mis hijos hablaban. Y entonces decían: ¿usted cree que se va a salvar por la comida? Digo: no, porque estamos salvos, entonces Dios nos cambia la comida. Entonces, hermanos, esto es importante. ¿Conocen al Dr. Tibbix? Escribió este libro, Perdonar para vivir, Forgive to Live. Este libro, el Dr. Tibbix, es Adventista del Séptimo Día. Él ha trabajado en la administración hospitalaria durante 25 años y desempeñó como director de operaciones en el Hospital de Tampa y también director de operaciones del Centro Médico de la Universidad de Loma Linda. El Dr. Tibbix, si usted pone su nombre en Google, va a ver una serie de videos muy interesantes de campamento que él ha hecho para hablarle a las personas que si no perdonamos, no podemos tener salud. Y la relación que tiene. Este libro es maravilloso. El curso que él da es maravilloso también. Dios ha dotado a este hermano para trabajar en esos hospitales con un programa, en la Florida también lo tiene, para ayudar a los pacientes a perdonar para que se sanen. Y algo muy interesante, explicar esto del perdón.
sobrepasa el entendimiento. Así que en un examen de sangre que se hace, se puede medir o detectar la ira, el enojo y el miedo, etc. Cada vez que usted tiene un sentimiento, a través de un pensamiento, se va a producir sustancias químicas. Así que no son las sustancias químicas que nos cambian a nosotros, son nuestros pensamientos que cambian y producen sustancias químicas. Que eso es un error en medicina que dicen, la química del cerebro está mal porque los pensamientos están mal. Pero no lo dicen así. Piensa que es la química que me da pensamientos y es el espíritu que me da pensamiento. Entonces, 2 Corintios 10, 4 a 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El pensamiento me dice, me trató mal, me la va a pagar. ¿Y qué dice? Que lleve ese pensamiento de venganza a Jesús. Porque si alguien se tiene que vengar, tiene que ser Cristo. Porque Él tomó mi culpa completamente. Ahora bien, si debemos llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, hay que llevar el pensamiento cautivo. ¿Sabe lo que es cautividad? No es tan fácil, no es tan fácil. Hay que hacerlo prisionero. Hay que atarlo y llevarlo prisionero a Jesús. Es un trabajo fuerte. ¿Peleará el pensamiento? ¿No quiere ser preso? ¿Va a estar discutiendo? Y le da y usted dice, camine. Tiene que llevarlo cautivo. No dice, díselo a Jesús, llévalo cautivo. ¿Cuántos esclavos quieren ser libres? Todos. Hermanos, ¿conocemos el poder de un pensamiento? Vamos a hablar de esto. La directora de Women's Magazine en Estados Unidos hizo un estudio colocando en un salón a un grupo de mujeres donde ella repartió revistas de Women's Magazines y le dio 3 minutos para que la vieran. Luego retiró las revistas en 3 minutos y le dio un cuestionario para que llenen. Y esto fue lo que sucedió. Este estudio de 3 minutos, al mirar una revista de moda, hizo que 70% de las mujeres se sintieran deprimidas, culpables, avergonzadas de sí mismas. Satanás ha usado esto para trastornar a los médicos que son, ¿cómo son estos médicos? ¿Especialistas en qué? En cirugía estética. ¿Conoce esto que se usa mucho hoy en día? Cuando yo estudié medicina y venía un niñito con una cortada en la cara, o una mujer, o una quemadura, uno no le ponía las manos, sino que llamaba al cirujano plástico para hacerle reconstrucción de la problemática que tenía, para devolverle la dignidad. Le cortaron una oreja, hay que llamar al cirujano plástico para que se la deje bien. Todo uno llamaba al plástico para resolver problemas de dignidad humana. Hoy en día, yo no le llamo a los cirujanos plásticos cirujanos, ni médicos, le llamo esteticistas y sinvergüenzas. Porque no resuelven un problema, causan otro mayor. El que empieza con una, se hace la otra. Y vuelve y se hace la otra. Y se hace otra cirugía. Porque no respetan al ser humano. Y el ser humano no se acepta como Dios lo envió. Acéptese. Que Jesús fue bien feo. A Jesús no le molestaba que sea feo. Porque Él era Cristo. El ser no tiene que ver en la apariencia. No tiene que ver cómo se ve. Usted es lo que Dios quiso que usted fuera. Hermanos, esto es muy triste. Cuando las personas ven imágenes en revistas, ven imágenes retocadas donde no aparece una celulitis, donde no aparece una mancha, no aparece una verruguita. Por eso muchas modelos hoy en día se han dado la tarea a tirarse fotos de la celulitis que tienen, a tirarse fotos de las manchas que tienen, las imperfecciones que tienen en el cuerpo, porque la gente se trastornó la mente mirando imágenes e idealizando imágenes y querían ser felices. Y en los matrimonios muchos problemas ha causado esto. Mucho. La gente no quiere tener barriga. Yo le digo a mi esposa, bueno, mi amor, yo te la guardo en este paquetito de grasa aquí, porque no quiero que nadie la vaya a mirar. Y coge tu pancita. ¿Te tocó?
Y hay que estar conforme con lo que Dios nos permitió hacer, ¿no? Así que, hermanos, cuando ellas vieron las imágenes, tuvieron pensamientos acerca de esas imágenes. ¿Y el pensamiento que la llevó a tener? Sentimientos negativos o mentirosos que produjeron esas imágenes. Porque todas las revistas lo que hablan es mentiras. ¿Y qué pasó con los sentimientos negativos o mentirosos? Que llevaron a comportamientos mentirosos. En la República Dominicana últimamente han muerto muchas mujeres que viajan de Estados Unidos allá a hacerse cirugía. Me da tristeza porque soy dominicano y me da mucha pena que eso suceda. Una falta de respeto al paciente. Un paciente que se sube a un avión y viaja, si es una cirugía electiva, hay que esperar 5 días después de que aterrizó el avión, que ya está en tierra, para poder hacerla. Porque cuando usted viaja en avión, su cuerpo, su sangre produce trombos, coágulos. Sometido a altura, Dios no nos hizo para que estuviéramos allá arriba, con los pies en la tierra. Pero estamos usando el avión solamente por esto. Si la cirugía electiva, los libros de medicina de cirugía dicen, hay que esperar 5 días para entonces introducirlo. Si hubo un accidente aéreo y el paciente está vivo y hay que operarlo, hay que meterle mucha heparina y hay que procurar mantenerle los anticoagulantes en el cuerpo para evitar los trombos. Pero las pacientes también se someten a esto porque quieren ir y llegar así a Nueva York, porque la montan en silla de ruedas, parecen unas momias, entonces la llevan así completamente, la ponen en el avión porque quieren ir a enseñar que están muy bien. Solo una apariencia y nunca son felices. Porque no fueron felices la primera vez y la segunda vez dice, ay, yo quisiera hacerme ahora tal cosa. Y nunca para. Eso es una enfermedad. El dismorfismo es una enfermedad mental causada por lo que vemos y anhelamos ser cuando ya somos. La revista de psiquiatría de Inglaterra hizo un estudio muy interesante. Cómo la exposición a los medios de comunicación de redes sociales y la patología alimentaria en adolescentes de las Islas Fiji. Cuando introdujeron la parábola en las Islas Fiji, que no tenían televisión, sabe que en las Islas Fiji las jóvenes tienen una fisionomía, cada nacionalidad tiene una fisionomía diferente, ellas son rectas, pero en sus países son hermosas, porque los hombres que nacen en esa sociedad se encuentran a esas mujeres preciosas, ¿no? Así que cada raza tiene su belleza y la gente se la encuentra muy linda y uno dice, wow, pero cada raza se encuentra sus cosas. Pues estas jóvenes vivían tranquilas y felices, pero cuando introdujeron la televisión norteamericana en las Islas Fiji y empezaron a ver jóvenes, cómo se veían alegres y todo eso, que eso es una falsedad también, y empezaron a ver las películas, ellas querían tener los cuerpos de esas jóvenes que eran más felices que ellas. Y empezaron entonces a tener bulimia, anorexia y todos los problemas solamente por ver imágenes que codiciaron y quisieron tener esas imágenes. Hermanos, los resultados del estudio son los siguientes. Tanto la exposición directa como indirecta a los medios de comunicación masiva se asociaron con la patología de la alimentación y también la exposición a los medios de comunicación, a las redes sociales, fue asociada con la patología de la alimentación. Usted conoce más que eso, porque usted conoce mucha gente que se ha hecho famosa y multimillonaria solamente apareciendo y tienen 800,000 cirugías y tratamientos y maquillaje y todo ese tipo de cosas. Conclusión del estudio, la exposición a los medios de las redes sociales se asoció con la patología alimentaria en esta muestra de estudio de Fiji, independientemente de la exposición directa a los medios y otras exposiciones culturales. Los hallazgos justifican una mayor investigación de su impacto en la salud en otras poblaciones. Salud. Lo que yo veo afecta a mi salud. Y si me afecta la mente, con los pensamientos me afecta el cuerpo, porque hay una asociación directa. El cuerpo trabaja al unísono, porque es como la ley de Dios. Lo que afecta a uno, afecta a todos. Absolutamente. El otro estudio fue acerca de los efectos de la presentación experimental del físico ideal.
¿Cuál es el físico ideal? ¿Alguien conoció a Adán acá y a Eva? Ese era el físico ideal. La perfección de Dios. En los síntomas del trastorno alimentario, un metaanálisis de estudios de laboratorio. Un metaanálisis son miles y miles y miles de personas estudiadas. Así que el estudio menciona que los metaanálisis más antiguos de los efectos de la representación de los medios en cuanto al físico ideal, que han encontrado pequeños efectos que revelan que la exposición al físico ideal aumenta la preocupación por la imagen corporal. ¿Qué pasa, hermanos? Que el resultado del estudio fue el siguiente. La exposición a imágenes del físico ideal resultó en efectos pequeños, donde aumentó la depresión y la ira y la disminución de la autoestima y del efecto positivo. Los análisis de moderadores revelaron los efectos moderados en el aumento de la depresión y la insatisfacción corporal entre los participantes de alto riesgo. La gente mira y quiere. ¿Quién siembra esa codicia, hermanos? Las conclusiones del estudio. Este metaanálisis deja en claro que la exposición hacia el físico ideal a los medios produce pequeños cambios en los síntomas del trastorno alimentario, en particular con participantes con alto riesgo de desarrollar un trastorno alimentario. Este estudio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, publicado, no fue hecho acá, sino que menciona la contribución de los medios al conocimiento, actitudes y comportamientos sexuales de adolescentes y jóvenes adultos en 3 ciudades asiáticas. ¿Cómo? A ellos le cambiaron la forma de pensar y su comportamiento sexual. ¿Sabe por qué Satanás está usando la agenda LGBT? Porque todas esas ideas están entrando a la mente de los niños y trayendo confusión. Y hoy en día la gente dice que si yo me siento, eso soy yo. Y yo soy lo que pienso, no lo que siento. Es que yo me siento mujer atrapada en este cuerpo de hombre. Y digo, no me digas. Le explicaba al pastor que si le decimos al psiquiatra, el psiquiatra nos va a dar la carta para que no operen. Pero la gran cantidad de estas personas que se quitan la vida después de la operación es alta. Porque nadie puede cambiar lo que Dios hizo con usted. La mente no puede gobernar completamente por un sentimiento lo que usted quiere ser. Usted es lo que es. Cuando lo operan y le ponen órganos de otro sexo y le sacan el código genético, usted sigue siendo XX o XY. No hay forma de cambiar esto. Imposible. Y todas las células del cuerpo tienen su código genético. Hermanos, el abstracto fue lo siguiente, los antecedentes de este estudio fue, la evidencia en los países occidentales indica que los medios de comunicación tienen asociaciones con el comportamiento sexual de adolescentes y jóvenes que puede ser tan importante como la familia, la escuela y los compañeros. En este nuevo estudio de adolescentes, adultos jóvenes asiáticos en las 3 ciudades de Hanoi, Shanghái y Taipei, se exploraron en las sociedades las asociaciones entre la exposición al contenido sexual en los medios de comunicación y los conocimientos de actitudes y comportamientos relacionados con el sexo de adolescentes y adultos jóvenes, con la cultura tradicional confuciana, pero en diferentes etapas en el proceso de modernización. ¿Sabe qué pasa? Las redes sociales, desde Facebook, Instagram y todo esto, invirtieron $30 billones las personas a la pornografía en ellos. Yo tengo Instagram, pues yo ponía al doctor S. para ver, siempre ponen platos de cocina y esto. Había aparecido una joven, que vegetariana, la ponía porque ponían platos y esto, y eso era haciendo platos, bueno, muy bien. Pero de repente veo a la joven que ya no tiene platos, que está en bikini. Digo yo, ¿qué es esto? Y luego la veo que ya no está presentando tanto, sino pone la fruta y se pone casi desnuda. Digo yo, Empecé a eliminar cosas. Cuando estaba haciendo este estudio, empecé a eliminar a todo mundo que está por ahí mostrándose a sí mismo, mostrando frutas y vegetales para engañarnos a nosotros. Pero usted no discrimina con su mente.
cuando usted ve una imagen, yo estudié en publicidad, estudié fotografía, cuando estaba estudiando medicina, y ahí nos enseñaron los puntos fuertes de las imágenes. La imagen que usted ve tiene que partirla en 4 líneas, 2 líneas así y 2 líneas así. En los puntos donde las líneas se entrecruzan son los puntos fuertes de la fotografía. Por eso los anuncios de Marlboro antes, el señor estaba aquí y el cigarrillo estaba acá. Siempre 2 puntos fuertes en la fotografía. Cuando se va a vender una cerveza, se pone una cerveza al lado de una mujer casi desnuda. ¿Por qué? Porque el hombre le gusta la cerveza, pero no toma porque es cristiano. Pero almacenó la cerveza en el mismo lugar que almacenó la mujer. ¿Qué usted cree que va a pasar en el tiempo? Satanás penetró y sembró la idea de que las 2 cosas son buenas. ¿Estamos entendiendo esto? Peligroso. Por eso los libros quieren cambiárselo a los niños en la escuela. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a poner papá, papá, mamá, mamá. Y ya el niño entonces empieza a ver las cosas común y todo es amor. ¿El amor es un sentimiento? Es un principio. Pero la gente piensa con sentimiento. ¡Ay, yo te amo! ¿Y por qué me odias después? Porque nunca me amaste. Porque no conoces el amor. El amor no es un sentimiento, el sentimiento es volátil completamente. Hermanos, ¿qué pasó en la conclusión de este estudio? Que el acceso y uso de los medios de comunicación y los mensajes que presentan son factores influyentes en el conocimiento, las actitudes y los comportamientos relacionados con el sexo de los adolescentes y adultos jóvenes asiáticos solteros. Y deben considerarse en futuras investigaciones y programas de intervención que intenten mejorar los resultados de salud reproductiva. ¿Por qué? Porque es irresponsable la salud reproductiva hoy en día. Hermanos, pensamiento equivocado de esos jóvenes, sentimientos equivocados y hechos y acciones equivocadas. Deseado de la gente, página 297, párrafo 3. En el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta armonía con Dios. ¿Escuchó esto? Reinaba. Es importante la palabra. ¿Sabe lo que es un reino? Algo establecido. En Jesús reinaba, dice, perfecta armonía con Dios, perfecta paz. Nunca le halagaban los aplausos, ni le deprimían las censuras o el chasco. Dice, en medio de la mayor oposición o el trato más cruel, seguía de buen ánimo. No porque le ignoraba, porque amaba. Pero muchos de los que profesan seguirle tienen un corazón ansioso y angustiado porque temen confiarse a Dios. No se entregan completamente a Él porque rehuyen las consecuencias de que una entrega tal puede significar. A menos que se rindan así a Él, no podrán hallar paz. Así que si a Jesús le insultaban, Jesús en su mente decía, yo te voy a restaurar. ¿Cómo trató Jesús a la samaritana? ¿Fue grosera ella con él? ¿Sí? Mire la palabra. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Y Jesús le dice, ay mujer. ¿Cómo fue Jesús? ¿Le penetró? Dice, ay mira, yo lo que he venido a resolverte el problema la sé para que nunca te dejes más en tu vida y no tengas que venir aquí a buscarla, dice ella. Dice ella, bueno, tú no tienes con qué sacarla, dice. Tráeme a tu marido, confiésame tus pecados. Dice ella, no lo tengo. Dice, wow, qué honesta has sido tú, qué sincera. Porque lo que has tenido no son tuyos, ni el que tiene ahora. ¿Cómo Jesús le pide a la persona, confiésame tus pecados? Le dice así, ¿usted es un pecador? No. Le dice, estoy aquí a resolverte el problema. Dice, oh. Y ella no le dijo, tú eres una pecadora. Ella lo dijo. Jesús alcanza el corazón no diciéndole, arrepiéntete, como Juan el Bautista. Qué interesante, ¿eh? Juan, un mensajero que tenía que amonestar a la nación para preparar el camino para Jesús. Así que todo aquel que Juan amonestó y se entregó a Dios, entonces Jesús los recibió. Según la universidad, el diccionario Oxford, una selfie es una fotografía que se ha tomado de uno mismo. Generalmente tomada con un teléfono inteligente o una cámara web y compartida a través de las redes sociales. Desde una perspectiva psicológica,
La toma de selfies es una acción orientada hacia uno mismo, que permite a los usuarios establecer su individualidad e importancia personal. También se asocia con rasgos de personalidad como el narcisismo. ¿Quién se miró a sí mismo, hermanos? Yo me preguntaba en el pasado por qué muchos de los sanatorios que yo visitaba, en los baños no había espejo. Y digo yo, wow, voy a salir con la cabeza así. Aquí hay espejo, está bueno. Uno se puede mirar a uno mismo. ¿Entiende? Entonces, yo decía, ¿y por qué no hay espejo? Y entonces voy a Colombia, no hay espejo. Voy a Venezuela y digo, ven acá y ¿cómo es? Entonces uno tiene el celular. ¿Está entendiendo eso? Y yo me preguntaba por qué. Para que no se contemplen tanto. Porque en los primeros días de la dieta la gente se demacra un poco y todo eso. Y si se ve, dice, yo voy a dejar esto. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces no le permiten verse a sí mismo. Esto que yo estoy hablando, voy a hacer un resumen de los estudios para no explicarlo, que es larguísimo. Aquí está uno de los estudios que habla del selfie. Selfie, una cultura en ascenso. Evaluación de la autoitis. ¿Escuchó la autoitis? Itis es inflamación y auto del automático. Y su relación con la autoestima entre estudiantes de medicina y enfermería, un estudio transversal. Mirarse a uno mismo. Autoitis. También el impacto psicosocial de la toma excesiva de selfie en los jóvenes, una breve descripción. El excesivo. Y va a ver el estudio. Porque parece inocente, mire, si usted toma su cámara de teléfono para sacar una foto de la familia y mandársela a los familiares, muy bien. Pero si todo el día ¿está entendiendo eso? Y pone un filtrito con florecitas. Dámele like a la foto que te mandé. Digo, tú quieres aprobación. ¿Estamos entendiendo eso? Y usted no se da cuenta, y parece algo sencillo, inocente. No es inocente. Es una afectación totalmente de la mente de nosotros hacia mirarnos a nosotros mismos. Y si nosotros tenemos que mirar a Jesús, no lo podemos ver. Porque la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Él. Pablo dice, no lo pongan en otra cosa. Dice Dios, miradme a mí, todos los términos de la tierra y sé salvos. Pero si me miro a mí mismo, me pierdo. Pues estoy mirando a un pecador inundado de egoísmo, como Satanás quiere que tenga. ¿Cuál es el resumen de estos dos estudios? El 31 de marzo de 2014 apareció una historia en el sitio web llamado Adobe Chronicles que afirmaba que la Asociación Estadounidense de Psiquiatría había clasificado a la selfie como un nuevo trastorno mental. Según el autor de la organización, había definido la autoitis como el deseo obsesivo compulsivo de tomarse fotos y publicarlas en las redes sociales como una forma de compensar la falta de autoestima y llenar un vacío en la intimidad. El mismo artículo, hermanos, también afirma que había 3 niveles de trastornos. El trastorno límite, que era tomar fotos de uno mismo al menos 3 veces al día, pero no publicarlas en las redes sociales. También es lo mismo. El agudo era tomar fotos de uno mismo 3 veces, dice, al menos 3 veces al día y publicar una de las fotos en las redes sociales. Y el trastorno crónico mental de la autoitis o el selfie, necesidad incontrolable de tomarse fotos las 24 horas y publicar las fotos en las redes sociales más de 6 veces al día. Trastorno crónico. Entonces, ¿usted cree que el psiquiatra le va a dar solución a esto? La mente la cura Dios solamente. No hay psiquiatra en esta tierra ni médico que pueda reparar un cerebro dañado. Solo Dios transforma la mente. Nadie más la puede tener. Hermano, el libro de Ezequiel 28:17 dice, el por qué no tomamos selfie. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Quién le dijo que era bonito? Él. ¿Acaso Dios lo hizo feo? No. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Dice, te pondré para que miren en ti. ¿Qué convirtió Dios a Satanás? En espanto. En espanto. Hermanos,
La belleza de Satanás, ¿de quién era? ¿Y la belleza de Jesús? Del Padre. ¿A quién mostraba Jesús en su rostro? A su papá. ¿Con qué? Con el carácter que es sentimientos y ¿qué? Hermanos, pensamiento equivocado, sentimientos equivocados y hechos y acciones equivocadas. ¿Ve que repito mucho esto? En la repetición se afirman los pensamientos. Génesis 3:13 dice así. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Fue la verdad? ¿Sí? ¿La serpiente le engañó? Ok. Bien, bien. Si la serpiente no está ahí, ¿cómo se engaña a Eva? ¿Por sí misma? Tenía la mente de Dios. Tenía la mente de Dios. ¿En qué pensaba Eva? En las cosas de Dios. Nunca se había tomado un selfie. No se contemplaban. Cuando Eva miraba a Adán, ¿a quién estaba mirando? A Jesús. Y cuando Adán miraba a Eva, ¿a quién miraba? A Jesús. Si ellos no hubiesen tenido la influencia de una mentira que llega a hacerle dudar de Dios, ella no puede pecar. Satanás es mentiroso. ¿Hizo caer cuántas personas allá en el cielo? ¿Cuántos ángeles? Tercera parte. ¿Usted cree que un ángel que nunca ha visto un selfie, ni ha visto televisión, puede ser engañado? ¿Y nosotros? Después de 6,000 años, somos títeres del diablo. Él ha jugado con nosotros y no nos damos cuenta. La mujer fue engañada, dice la palabra de Dios, la mujer siendo engañada, fue diferente a Adán. Adán cooperó con el engaño. ¿Están entendiendo esto? Pero ella, dice la palabra de Dios, fue engañada. Y ella comió. ¿Con qué ha dicho Dios? Primero hay que decir lo positivo y después meter lo negativo. Pero siempre se usa así. ¿Qué pasa, hermanos? Que esa mentira, porque Satanás es un experto en mentir, padre de la mentira, y cuando habla de sí mismo habla, el pensamiento fue mentiroso que le colocó a Eva, el sentimiento fue mentiroso de Eva, y los hechos y acciones fueron mentirosas también, ya no equivocadas. Después que el pecado entró, todo es mentira, absolutamente. Así que Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cuántos se salvan de esto? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A cuánto engaña Satanás? Pero no al que estudia un PhD en Papá Dios, que hace un doctorado en divinidad. Hubo uno que a veces me levantó el pecho y me dijo, yo hice un doctorado en divinidad. Digo yo, tú sabes más que Dios que nadie. Para que sepa. ¿Ha escuchado esto? Y dicen con humildad, ¿en qué le sirvo? Y digo yo, bueno, ¿ha visto eso, pastor? Yo estoy como alejado de eso, ¿no? Yo lo veo diario. Me dice, dígame, doctor, ¿en qué le servimos? Digo, tírese la foto ya. Miren, Satanás le da a las personas, ¿no?, supuestamente conocimiento de la palabra de Dios. Y la gente se la sabe de memoria, la dice, pero solamente para que aprecien que Él tiene conocimiento. Y que yo soy más que los otros. Este sí sabe, dice, a que lo sepan. Entonces, mire, vamos a hablar de la mentira y la cognición. Un breve comercial, ¿está bien? Esto es un estudio psicológico del tiempo que toma la mentira, un metaanálisis sobre el tiempo de reacción del engaño. ¿Qué tiempo toma? ¿Qué tiempo le tomó a Eva?
¿Qué tiempo le tomó? Mire qué interesante es esto. El tiempo que toma la mentira, un metaanálisis sobre el tiempo de reacción del engaño. Las técnicas de detección de mentiras sí se usan con frecuencia, pero la mayoría de ellas han sido criticadas por la falta de apoyo empírico para su validez predictiva y los supuestos mecanismos subyacentes. Esta situación ha llevado a mayores esfuerzos para desentrañar los mecanismos cognitivos de entendimiento subyacentes al engaño y desarrollar una teoría integral del engaño. Un enfoque cognitivo al engaño ha revitalizado el interés en las medidas del tiempo de reacción. Tiempo de reacción se llama RT, ¿no? Reaction Time. Para diferenciar las mentiras de las verdades e investigar si mentir es más exigente cognitivamente que decir la verdad. Mire qué interesante esto. Estos son los detectores de mentiras que usan en las personas. ¿Sabe que si usted quiere hacer esto, lo puede hacer con su ojo? Usted coloca su celular y enfoca su ojo completamente y usted dice una mentira. Y verá cómo el ojo hace y se mueve. Y cuando dice la verdad se queda fijo. Con lupa, nosotros hemos hecho eso con personas. Y cuando digo, wow, ¿está entendiendo esto? ¿Qué pasa con el pulso? ¿Qué pasa con las reacciones de mi cuerpo? ¿Qué pasa con la química del cuerpo cuando yo tengo una mentira? ¿Cambia? ¿La verdad qué da? Paz. ¿Y la mentira qué da? Nervios. ¿Qué pasó cuando pecaron? Que al oír la voz de Dios, que para ellos era agradable, ahí se convirtió en un trastorno completamente y una molestia. Y ya no querían saber de Dios. Hermanos, aquí proporcionamos los resultados de un metaanálisis de 114 estudios, más de 3.307 personas, utilizando el paradigma del tiempo de reacción computarizado para evaluar el costo cognitivo de la mentira. ¿Cuánto cuesta hablar mentira o creer la mentira? En la cognición, ¿no? O el entendimiento. Los análisis de moderadores revelaron que el efecto del engaño en el tiempo de reacción fue menor, pero aún grande. Un estudio en los que los participantes recibieron instrucciones para evitar la detección, le dijeron, vamos a evitar todo esto, tú vas a asegurar lo que tú estás diciendo, va a hablar una mentira. Dice, mientras que nuestro metaanálisis corrobora los enfoques cognitivos actuales del engaño, la heterogeneidad observada requiere más investigación sobre las condiciones límite del costo cognitivo del engaño. ¿Qué pasa? ¿Qué subyace al costo cognitivo del engaño? ¿Qué está por debajo? El hallazgo de que mentir en promedio lleva más tiempo que decir la verdad. Respalda la idea de que mentir tiene un costo cognitivo. Más tiempo tiene que elaborar la mentira. ¿Te acuerdas Abraham cuando estaba entrando por Egipto ahí? Dice, bueno, yo tengo que inventármela porque, ¿no? Y empezó él a engañarse a sí mismo. ¿Qué pasa? Se ha propuesto 3 funciones ejecutivas para subyacer a este costo cognitivo. Memoria de trabajo, inhibición de la respuesta y cambio de tareas. En apoyo a la hipótesis de que la memoria de trabajo se ha demostrado que durante la mentira la verdad debe activarse primero, elevando el tiempo de reacción para mentir. ¿Qué pasa? Eva tenía, ¿qué? La verdad. Llegó la mentira, la verdad se activó, pero ella le dio paso a la mentira. Usó su voluntad para aceptar la mentira. ¿Estamos entendiendo esto? Pero fue engañada. ¿Engañada con qué? ¿Con ganancia o con pérdida? Con ganancia. La pérdida era si comían. La ganancia, Satanás le dijo, no, es que vas a ganar si lo haces. Dijo, sí, serás como Dios. Vas a ganar, no te vas a morir. No le crea a él que él es mentiroso, dice que tú vas a morir. No morirás. Hermanos,
La investigación también ha demostrado que la activación de la verdad y la respuesta a la mentira da como resultado un conflicto entre las dos respuestas. Estos son los estudios, ¿no?, que hemos colocado acá. Bien. Rastreando los movimientos de los brazos de los participantes mientras dan respuestas veraces o engañosas. Pues sí, hermano, como le estaba diciendo. ¿Ha visto eso, hermano? Sí, pues te decía que... ¿Está entendiendo? ¿Está nervioso? Observaron el tiempo de reacción más largos para mentir en comparación con decir la verdad. Debido a una desviación inicial más fuerte de las trayectorias hacia la respuesta veraz. Aunque se ha respaldado la naturaleza del engaño que induce a conflicto para superar la respuesta de verdad prepotente. Hermanos, esto fue un estudio en Canadá de las mentiras blancas hacia las mentiras más inmundas, la evolución de la honestidad y la enseñanza de los niños jóvenes. Ay, sí, papá Dios, mira, va a mandar a Santa Claus. Ay, pero que son tan inocentes los niños. Para no romperle su corazoncito. Ya estás roto con la mentira. Ay, que papá Dios va a venir. Mira, va a mandar a Santa que va a traer los juguetes. Y cuando el niño encuentra que eso era una mentira, ¿qué pasa? ¿Cuántas cosas le puede creer a su papá y a su mamá? Si le mintieron cuando pequeños y ahora cuando grandes, ¿no le pueden mentir? El mismo mentiroso del pasado, Satanás, ¿sigue siendo mentiroso hoy? No cambia. Entonces, ¿cómo se gana la confianza? Jesús dice, yo soy la verdad. No tengo verdad, soy. ¿Está entendiendo lo que es el ser? El ser es, no tiene. Y esa fue la discusión entre Dios y Satanás en la vida de Job. Quítale lo que tiene y deja de ser, porque si tú le das cosas, él va a ser. Dice él, ok, y aquí todo lo que tiene está en tu mano. Destruyó todo, pero siguió siendo lo que era. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Qué tenía Job en su corazón? ¿Cuántas veces al día? Mire la mortificación de Job. ¿Y si pensaron mal de Dios en sus corazones? 10 sacrificios. Pero primero tenía que hacer el de él. ¿Sí o no? El sacerdote primero tenía que sacrificar por sí mismo. Así que él sacrificaba por él. Perdóname, Dios. Ahora, perdóname a Juanita y a fulano y a José. Perdóname, porque si pecaron no lo sé. No quiero que pequen contra ti. Ni de pensamiento. ¡Qué pureza! Job era raro. Amaba a Dios. Tenía el amor de Dios. ¿Están entendiendo esto? José en Egipto. ¿Cómo peca contra Dios? No sé cómo se peca. Porque yo le amo. ¿Está entendiendo el pensamiento que debe habitar en la mente de nosotros? No importa lo que la trayectoria de problemas que José llevó. No importa, él seguía con Dios. Tú tienes planes para conmigo. Todo lo que nos pasa es permitido por Dios. En otoño allá por Nueva York, no sé si aquí pasa esto. Cuando están cayendo las hojas, digo yo, ¿cuántos permisos tú estás dando hoy? Porque dice que no cae una hoja de un árbol sin que Jehová lo permita. Y cae, permiso para caer. ¿Estamos entendiendo esto? Dios todo lo permite. ¿Le permitió a José esto? Se lo permitió. José lo entendió. Si se traumatiza en el viaje, ya no tiene propósito con Dios. De todos los que se fueron a Babilonia, ¿se traumatizó Daniel? ¿Amaba Daniel al rey Nabucodonosor? Oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Yo no quiero que te pase eso. Pero yo te secuestré. Pero no quiero que te pase eso. ¿Cómo se sentía Nabucodonosor? ¿Amado? ¿Sintió el amor de Dios varias veces? Y Dios diciéndole, oh rey, tú eres esa cabeza de oro porque Dios te la ha dado. ¿A un pagano? Sí, Dios ama a los paganos. ¿Estamos entendiendo a Dios un poquito? A veces nosotros nos desviamos. Dios tiene su mente en su creación y sus criaturas. Y no ha cambiado su forma de pensar. Él piensa que todos nosotros estaremos con Él viviendo por la eternidad. Esa es la mente de Dios. La mente de nosotros tiene que tener la mente de Cristo. Para que veamos a los otros y no perdamos la esperanza. Jesús, rescátame a este hijo mío. Sálvame a fulano.
Fulano se fue a la iglesia, ve tras él, tráelo de vuelta. Déjanos nosotros en el redil y ve en busca de él. Este es el libro de Oxford. Dice el manual de mano de la mentira. La mentira produce también enfermedades autoinmunes y produce otro tipo de enfermedades. El libro de Génesis que lo estudiamos ayer, Abraham en Egipto. Cuando hubo hambre en la tierra, ¿el hambre dónde se produce? En el hipotálamo, que pertenece a la sección de ¿qué? De sentimientos y emociones. ¿El hambre es un sentimiento o un pensar? Usted siente hambre. Pues yo le digo a una persona, ¿el hambre es un sentimiento? Digo, no. Digo yo, bueno. Pues tú no sientes hambre. Claro, entonces tú si lo sientes, que la tienes. Y es un sentimiento. Entonces, ¿qué pasó? Al sentir hambre, ¿el área de castigo se estaba activando? ¿Sí o no? Estoy analizando algo diferente que lo de ayer. Si el área de castigo se activa, ¿usted está en castigo o en recompensa? Castigo. ¿Qué decisión se puede producir en castigo? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, castigo, porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y con esta hambre que yo tengo, en área de castigo, no puedo proporcionarme otro castigo, necesito recompensa. Así que te voy a entregar para recompensarme. Que te vaya bien, mi amor. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí. Sentir que los amenazan de muerte es un sentimiento o un pensamiento. Pero primero tuvo un pensamiento que le llevó a un sentimiento mentiroso y a un comportamiento mentiroso al entregar a su mujer. ¿Estamos entendiendo esto? El proceso es en qué área usted se encuentra. Cuando Jesús tuvo hambre y la manifestó, Satanás lo atacó. Pero por 39 días, tranquilo. Pero cuando sintió hambre, dice Satanás, aquí te tengo, en área de castigo. Voy a trabajar con tu identidad. Si eres el Hijo de Dios. Que hoy en día la gente levanta pecho y decir, yo soy un hijo de Dios. Jesús no dijo, bajó los hombros. Y cuando le dijeron, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y cómetelas. Digo, bueno, los que realmente tienen amor en su corazón no buscan lo suyo. Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sea la boca de Jehová. La palabra de Jehová es la que da vida. Y le dijo, los hijos de Dios no hacen su propia voluntad. Y luego dice, lánzate hacia abajo y dice, los hijos de Dios no tientan a Dios. ¿Y le dijo que era hijo de Dios? 3 veces se lo dijo. ¿Sí o no? ¿Cómo se lo dijo? Se lo demostró. Por eso cuando me quieren hablar del Espíritu Santo y empiezan a hablar del Espíritu Santo, digo, mira, si tú quieres que yo te escuche, muéstrame los frutos del Espíritu. Y ya yo sé que tú eres un árbol cargado de los frutos y yo te voy a escuchar. Pero es que es con rabia predicar que me vas a decir, no te voy a entender. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo las personas empiezan a distorsionar todo? Abraham tenía miedo en área de castigo, hambre y miedo a la vez. ¿El área del hambre está el área del enojo? Lo vimos ayer. Bien. ¿Y aumenta la presión arterial? Sí. También. Así que, ¿qué pasó? Que el pensamiento de Abraham era mentiroso, así que los mismos sentimientos fueron mentirosos y también los hechos y acciones de Abraham fueron mentirosos. En Génesis, cuando hablamos de Génesis 16, del 1 al 4, Génesis 16 del 1 al 4, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Bien, ¿cómo se encontraba ella? ¿Qué sentimiento tenía Sarai? ¿Qué me dice? ¿Un sentimiento de castigo? ¿Era un sentimiento mentiroso de ella? ¿Se sentía cómo? Ya ves que Jehová me echó estéril.
Si usted toma a una niña de 11 años y le retira el útero y los ovarios, porque usted lo decidió así, ¿le ha hecho un castigo o una recompensa? ¿A quién va a culpar? ¿Estamos entendiendo esto? Yo no le permito ni siquiera, tenemos un perrito, que lo castren. Digo, no, él vino así de fábrica, así se morirá. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Por qué trastornamos? ¿Por qué queremos cambiar cosas? Entonces, ella tenía un sentimiento negativo acerca de Dios, que lo tenía albergado hace mucho tiempo. Porque ellas intentaban biológicamente tener hijos y no podían. Intentaban biológicamente y no podían. Y Dios estaba esperando que se acabaran los recursos biológicos completamente para mostrarse Él como el poder que tiene Dios sobre las personas. Pero ellos, ¿Abraham perdió la esperanza? Porque en Génesis 4 dice, en Romanos 4 dice que Él estuvo en esperanza sobre esperanza. Pero en el pasado no fue así. De eso no vamos a hablar mucho ahora. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, y te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Cómo se sentía ella ahora? ¿Provocó ella esto? Mire, hermanos, hace unos años salió un folleto de escuela sabática que yo lo tengo guardado y lo analicé. Yo no leo cosas así, yo empiezo a leer el orden de los... Voy a ver un libro y empiezo a ver los temas, cómo lo organizaron, porque el autor quiere llevarte a un lugar, ¿sí? Así que yo empecé a ver así y ver los temas y digo, ok. Y entonces los temas eran mujeres como consejeras. Y que Sara era una buena consejera. Digo, wow. Eso es para introducir el pastorado de la mujer. Hace muchos años, cuando yo todavía estaba más en la iglesia local, cuando yo veo ese folleto digo yo, wow. Entonces dice, los traidores, Juan y Pedro. Digo yo, mujeres buenas, hombres malos. Después venía otras características buenas de la mujer, después venía algo malo de los hombres. Y digo yo, qué buena intención. El hombre es una basura, la mujer es la dura. Ah, qué bueno. Y empecé a analizar eso y se lo presenté al pastor y a la iglesia. Usted siempre está pensando mal de las cosas, digo yo. Ok, esto es un juego psicológico y manipulado por el Satanás. Y yo tomé entonces, ¿sabe qué? ¿Quién fue que hizo el folleto? Lo hizo una lesbiana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se hizo pastora y después se declaró que era bisexual. Pero yo la tengo todo guardado, porque Satanás manipula la mente de las personas con religiosidad. La palabra de Dios, hermanos, y el espíritu de profecía, no cambiado y alterado, es lo que tenemos que tener en la mente. Amén. Hermanos, esto es peligroso. Estoy mostrando esto porque ya hablamos de esto ayer, pero es trayéndole la idea de cómo Satanás nos manipula. No tomen algo de una persona cualquiera. Yo leo todo y la palabra dice, escudriñarlo todo es retener lo bueno. ¿Lo bueno es qué? Dios. Y yo estoy leyendo un estudio científico y yo veo que se sale de Dios, digo, esto no sirve. Y lo descarto. Pero si coincide totalmente con la palabra de Dios y el espíritu de profecía, lo acepto. Digo, esta es la cosa. Hermanos, cuando lea, no lea todas las cosas. Escudriñela y mire y compárela con la palabra de Dios. Dice, no se parecen, échola hacia afuera, completamente. Hermanos, tenían pensamientos mentirosos Sara, sentimientos mentirosos y también hechos y acciones mentirosas. Dice aquí el libro de Génesis 17, cuando hablamos de que Abraham, ¿no? Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré hijo de ella hijo. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Se burló de Dios? ¿Le creyó a Dios o no le creyó? Si él no le cree a Dios, ¿Dios es verdadero o mentiroso? Si yo no le creo a Dios, yo considero a Dios como mentiroso.
¿Estamos entendiendo la mente? Si yo dudo de su palabra, digo que Dios es mentiroso. Hermanos, se rió de Dios y dudó y dijo, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Oye, no, te pasaste hoy. Dice, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. No. Dudó de Dios. Abraham, el padre de la fe, que Dios convirtió en padre de la fe. Yo les repito, me esperanzo en la vida de Abraham, porque fe me falta. Y no como la de él. Él por lo menos se fue. Yo no me hubiese ido, pero él se fue. Hermanos, ¿cómo Dios nos trata a nosotros? ¿Y cómo nosotros dudamos de Dios? La Reforma Pro Salud en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dudamos que Dios la haya dado porque no le creemos a Él que eso puede ser para nosotros. No creemos que eso nos pueda ayudar. Y aunque no nos sane de la enfermedad, hay que llevarla. ¿Estamos entendiendo esto? La gente dice, ¿y cuáles son los beneficios? Digo, ninguno. A veces los hermanos me preguntan, hermano, ¿cuántos nutrientes hay en un jugo de zanahoria? Digo, no hay ninguno. ¿Y para qué lo voy a tomar? Por la fe. Porque quieren saber si esos nutrientes van a entrar bioquímicamente a las células, que van a reparar aquello, que el DNA se va a mejorar. Y empiezan a ellos a decir, no, pues si hay beneficio, porque científicamente se ha comprobado. Yo no quiero ciencia, palabra de Dios. Hermanos, métese en la cabeza que es la palabra viva de Dios. Dice, viviremos de toda palabra que ha salido de la boca de Jehová. Solamente Jehová lo dijo, yo lo hago. Cuando empecé en esto, a hacer los cambios y el Señor me estuvo ayudando y quitándome el deseo de comer todas las cosas que yo comía antes, y empecé a hacer los jugos. El primer jugo de zanahoria lo boté por la nariz, porque me tapé la boca porque era desagradable. Pero el Señor empezó a poner deseo en mí, a ponerme esto, y entonces empezó a cambiar las cosas y empecé yo a aceptar las cosas. Nunca me imaginé que el Señor me iba a cerrar 2 agujeros en el corazón que yo tenía desde que estaba pequeño. Nunca lo pensé. Así que cuando Dios 6 meses después me quita toda la enfermedad que yo tenía, con los daños que tenía renales y de las articulaciones y del corazón, pues nada, pasaron un buen tiempo. Llegamos a la República Dominicana, fuimos a visitar a un amigo que se había especializado en cardiología en Brasil, y teníamos muchos años que no lo veíamos, casi 19 años. Y cuando vamos a visitarlo a su consultorio, esperamos que todos los pacientes terminen, y ya él terminó, y le decimos que si podemos entrar para darle una sorpresa. Y cuando entramos ahí, pues nos saludamos y todo. Siendo cardiólogo, ¿en qué pieza? En corazón. Y en fiebre reumática. Así que él me pregunta, oye, ¿cómo vas tú con la fiebre reumática? Y dice, mi esposa responde, dice, él ya no está usando ninguna medicina. ¡No! ¡Súbete aquí! Y digo, no, yo vine a saludarte, ¿no? Me hizo el electrocardiograma y todo. Dice, tiene que hacerte un ecocardiograma porque seguro. Y le dice a mi esposa para asustarla, se puede morir súbitamente porque dejó el tratamiento. Y mi esposa empieza por ahí, ¿le entró la mentira? Y empezó esa mentira a trabajar. Se lo dice al suegro. Y empiezan a decirle, señores, yo no voy a hacer nada. Yo creo que el Señor me sanó. Y no estoy buscando que me haya reparado el DNA, nada de eso. ¿Qué me sanó? No tengo síntomas. Y entonces empieza el suegro, mira, yo creo y considero, yo tengo así fe como tú, pero véate la prueba. Y empiezan ahí 3 y 4 días sobre mí, digo yo, wow, y mi esposa, mi amor, ¿no vas a ir a hacerte el ecocardiograma? Digo yo. Uno tiene que hacer lo que dicen las mujeres. Pero bueno, mi esposa con todo el interés y la preocupación que le sembró el enemigo a través de este compañero médico, pues fui y me llevé un CD en los bolsillos, porque no sabía lo que iba a pasar. Así que me acuesto en la camilla porque no puedo hablar. En la República Dominicana son médicos que hacen los ecocardiogramas y todos los estudios, no son técnicos. Así que cuando veo, era un ex profesor que me lo iba a hacer. Y bueno, ahí me acuesto, lo saludo y todo, y él empieza ahí, y cuando revisa todo dice, ¿y para qué te enviaron? Digo, para revisar el corazón. Sí, pero ¿quién te envió? El doctor fulano de tal. Digo, ok. Y entonces mi esposa dice, no, porque es que él sufría de fiebre reumática. ¿Sufría? Más gelatina, y empezó ahí, digo yo, otra vez. Y ya al final le dice, pero yo no veo nada, digo yo, ¿me lo puede grabar acá? Qué interesante fue eso.
Cuando salimos de ahí, mi esposa, totalmente contenta, llama al doctor amigo y le dice, no tiene nada y lo que tenía el pasado se cerró. Impresionante esto. Dice, no puede ser, lo quiero ver. Lo visitamos en la noche, cuando le enseño las pruebas y todas las cosas y él la ve, dice, esto es increíble. Yo lo traté a él de problema de la próstata y a la mujer de problemas de varios. Dios quería que yo fuera a ese lugar. Yo no quería testificar porque no dudaba de Dios. Si Él lo había reparado, yo decía, cuando Jesús venga en gloria me va a dar un cuerpo nuevo. Aquí, ¿para qué? Algo tenemos que tener, ¿no? Hermanos, si los pensamientos son mentirosos, los sentimientos también lo serán y el carácter moral también lo será. Mentiroso completamente. Así que Génesis 18, aquí vemos que ya Abraham y Sara están viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y es el momento que Dios espera. Se acabó la biología, ya no hay esperanza. Abraham, ya tú no puedes. Qué bueno. La vida la doy yo. Se la di al primer hombre y te la di a ti antes de tú nacer. Hermanos, cada persona que sale embarazada, el aliento de vida ha entrado a ese útero, a ese embrión, el aliento de vida. Y lo que hacemos es que lo cortamos completamente. Hermanos, así que Dios le dijo, y en esta ocasión se rió Sara. ¿Por qué Dios no le dijo a Abraham te reíste y a Sara sí? Dios tenía que arreglar el sacerdote porque entonces Sara no era pastora. Hermanos, Dios le dijo claramente, ¿será cierto que ha de dar luz siendo ya vieja? Dice Sara. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Qué interesante esto. Pensamientos mentirosos, sentimientos mentirosos y hechos de acciones mentirosas. Sara dijo que no se había reído, ¿sí? ¿Le mintió a Dios? No le crea a Dios que no me reí. Dice, usted se rió. Ok. El libro de Mateo dice, Mateo 15, del 1 al 3, lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? ¿Escuchó lo que le dijeron a Jesús? La tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios, no la tradición? ¿Qué corrección hizo Jesús? Con vuestra tradición, la tradición quebranta el mandamiento de Dios. Así que la tradición religiosa nos traiciona. Así sigue diciendo Mateo 15, del 10 al 20. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y que es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Qué sale de la boca? Los pensamientos del corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mucha gente dice, pues puedo comer con las manos sucias. No se equivoque. Jesús dirigió a estos fariseos que vivían en la carne, lo dirigió al espíritu. Fue una cosa muy diferente. Mucha gente dice, pues podemos comer con las manos sucias. No se contamine ahora la biología. Hermanos, lo mismo. Cada pensamiento mentiroso, sentimiento mentiroso y hecho de acciones mentirosas. Apocalipsis 14 dice, 4 y 5. Apocalipsis 14, 4 y 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Dios quiere erradicar la mentira en nuestros pensamientos. Hermanos, Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los mentirosos se van después, pastor. No en la primera, en la segunda. Apocalipsis 22, 13 al 15. Apocalipsis 22, 13 al 15. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros, dice, estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿La mentira es importante? Entró en la mujer y Dios la quiere quitar para colocar la verdad en nuestros corazones. Para eso mandó a Jesús. Jeremías 16, 19. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Está entendiendo los padres? Amós, ¿sí? Bien, mira, en la cultura judía, todo aquel que no era judío era un perro. Por eso Jesús le llamó a aquella mujer que vino a decirle, mi hija está poseída, le dijo, no me he dado dar el pan de los hijos a los perrillos, porque era la costumbre, pero Jesús, mira, los judíos le llamaban a los samaritanos perros, y a todo el que no era dice, mira perro, ven acá. Ese era el nombre que le decían. Entonces dice claramente la palabra de Dios, lo que leímos ahora, dice aquí claramente, dice, mas los perros estarán fuera. Hermanos, perros, aquellos que no son convertidos, son perros. En el lenguaje que usaban ellos en la época. Y Jesús le estaba hablando ¿a quiénes? A ellos. Juan, ¿qué era? Judío. ¿Y de qué hablaba? Del lenguaje que ellos comúnmente podían entender. Porque no le decía a los que nosotros le llamamos perros. No, le decía, los perros estarán fuera. Amós 2:4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Las mentiras nos llevan por camino erróneo. Dice Salmo 101:7. Salmo 101:7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. El que hace fraude, ¿el fraude es mentira? Son 2 mentiras. ¿Cuándo y por qué Dios pensó en destruir la tierra en el libro de Génesis? ¿Cuándo? Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Pensamientos qué? Mentirosos. Del padre de la mentira. ¿Pero qué tipo de sentimientos y comportamientos vienen de los malos pensamientos? Malos comportamientos. Por eso no es bueno juzgar a una persona. No es bueno hacerlo. Hermanos, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo y de la reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. ¿Con qué se engaña la gente? Con mentira. En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, dice, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice de la misma segunda de Tesalonicenses 2, del 5 al 9. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, por obra de un mentiroso, el padre de la mentira, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, porque es el mismo diablo. Hermanos, concluye la segunda Tesalonicenses 2, del 10 al 12, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad, para ser salvos. ¿Quién es la verdad? Jesús. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira. Si no recibo la verdad de Jesús y a Él en persona, voy a recibir la mentira. Con toda y doctrina, bendito el séptimo día. Si no ando con Jesús, no importa la doctrina, porque eso es Jesús que me lleva a su doctrina. Pero yo doctrinarme, como estaba explicando ayer, sin Jesús, de nada me sirve. Así que a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia o en la mentira. Hermanos, Romanos 1, 24, 25 y 28. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, a Jesús por Satanás, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, que son mentirosas. Hermanos, a veces tomamos el libro de Romanos y cuando decimos que estas son personas que son los homosexuales, ¿lo ha visto esto? El libro de Romanos no habla de ellos. Habla claramente diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Los conocían? No está hablando a los homosexuales, está hablando a los que lo conocen. ¿Estamos entendiendo esto? Es un poco peligroso uno usar Romanos para atacar la agenda LGBT. No. Les voy a decir algo. Y esto es algo muy... me gustaría que ni lo grabaran. Una paciente, como de mi tamaño, grande, sí, llegó a mi oficina y yo la fui a saludar. Como era mujer, le fui a dar la mano suave. Me la apretó que por poco me la rompe y se la tuve que quitar. Digo, wow. Y ella llega y pone las dos sillas y se tira en la silla. ¡Pum! Digo yo, ok. Digo, ¿en qué te puedo ayudar? Dice ella, yo quiero bajar de peso. Digo, ok. Mira, ¿tú sabes cómo trabajamos aquí? Sí, ya me dijeron. Digo, bueno. ¿Estaba en castigo o en recompensa? Castigo. ¿Se sintió castigo conmigo ella? Sí. ¿Qué hacía con ella? Mi mente. La subo al peso, le digo lo que tiene que hacer, no me despido con la mano con ella, le digo, pues nos vemos. Y se va. Y cuando regresa, ella regresa calmada, no le doy la mano y dice, hola, buenos días, ¿cómo te va? No quería que me la rompiera. Ella entra callada, se sienta ya tranquila en una sola silla. Y yo le digo, bueno, vamos a subir al peso a ver, pues, porque vi como que no. Y cuando se sube, 13 o 14 libras de más. De más. Y yo queriendo hacer un chiste dominicano de mal gusto, le digo, mira, perdóname, pero tú me estás ayudando a pagar la renta acá. Y dice ella, yo me odio a mí misma. Me aborrezco y quiero ser fea y gorda. Digo yo, ok, esto está tomando otro camino. Lo que no le dije fue lo que yo pensé cuando ella se fue la primera vez. Dije, ay Señor, no la vuelva a traer. Dice, Señor, te la voy a volver a traer. ¿Está entendiendo la voluntad mía y la de Dios? Así que yo pensé que era un castigo de Dios cuando la vi la segunda vez, pero no. Y me dice, yo me odio, yo quiero ser gorda, fea. No quiero que nadie me desee. Ni me diga que soy bonita, nada. Yo no quiero que nadie me diga cosas bonitas. Digo yo, ok. Me quedo callado, no digo una palabra. Y ella dice,
Desde los 12 años mi papá me violaba. Cada vez que se emborrachaba. Y así estuvo hasta los 16 años. Se emborrachaba y llegaba y yo le gritaba a mi mamá que estaba detrás de él que me lo quitara y ella no hacía nada porque él estaba borracho. Y Satanás le robó la identidad ¿de qué? De mujer a ella, porque odia a los hombres y odia a las mujeres. No ha podido sostener una relación, ¿no?, con el mismo sexo de ella porque las golpea, porque les recuerda a su mamá. Y no quiere saber de los hombres porque me rompe la mano, porque si yo le decía una cosa bonita, me iba a dar. Porque odia a los hombres y ella tenía que tener una identidad como mujer que amara a un padre amoroso para ella buscar un esposo amoroso también, porque ella se fue transmitida en un hogar que fue así. Un hogar disfuncional. ¿Cómo usted la juzga a esa persona? Hay un ministerio adventista que se llama Sal del Closet, ¿lo conocen? De un pastor que fue homosexual en la juventud y tiene una familia, ya él está bien mayor. Y el ministerio de él se llama Sal del Closet. ¿Y sabe dónde lo invitan? A las iglesias lesbianas y homosexuales. Y él va y les predica para dejarles saber a ellos que Dios puede volver a ser hombres y mujeres de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Pero nosotros como adventistas no hemos olvidado de las personas porque vemos un comportamiento y pensamos que él decidió ese comportamiento y no fue una mentira que fue sembrada en la niñez. A veces hay niños pequeños que son abusados. No lo van a decir en público, pero para eso le damos sanando las heridas. Porque Jesús vino a rescatar a esas personas. ¿Sabe dónde está eso? En el libro de Isaías. ¿Lo ha visto eso? Cuando Daniel fue llevado a Babilonia, ¿qué hizo el rey de Babilonia? ¿Lo convirtió en qué? Y serán eunucos en palacio del rey de Babilonia. Había dicho el libro de Isaías. Serán eunucos en palacio del rey de Babilonia. ¿Sabe lo que es eunuco? Cuando tenga tiempo, póngalo en Google y busque imágenes de eunucos. El eunuco, Daniel llegó a Babilonia con identidad de hijo de Dios. ¿Y qué hicieron? Le quitaron la identidad humana completamente y no era ni mujer ni hombre. A temprana edad le quitaron, ¿qué? Le quitaron la identidad. Cuando tenga tiempo lo hace. Esto es un tema que yo no voy a tratar acá. Es un tema que no he querido tratar en las iglesias, porque la iglesia está un poquito lejos de estas cosas. Me atreví a decir estas cosas acá. Hermanos, cuando a un joven le quitan las gónadas masculinas, las adrenales empiezan a producir estrógenos. El joven entonces ya no tiene vello, empieza entonces a echar caderas y la grasa empieza a proporcionarse como si fuera una mujer. Se afeminizan los eunucos. ¿Estamos entendiendo esto? La voz se pone fina porque ya la testosterona no está. Entonces empieza a tener una voz de mujer y empieza su cuerpo a ser así y a las hormonas estrógenos estar gobernando, empieza a tener deseos por el mismo sexo. ¿Estamos entendiendo esto? Eso se llama un robo de identidad. Satanás les robó la identidad física, pero la espiritual no se la pudo quitar. ¿Estamos entendiendo esto? Cuando tenga el tiempo, vea las imágenes que aparecen de figuras en Egipto, dibujos que habían, de los eunucos cuidando las doncellas y hombres haciendo cosas con eunucos. ¿Está entendiendo esto? Y por eso dice el libro de Isaías, y a los eunucos que guarden mi pacto y escojan lo que yo quiero y guarden mi día de reposo, le daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y un nombre mejor que de hijos e hijas le daré. Aquellos que perdieron la identidad, que andan así, si aceptan esto, yo los traeré a mi casa. ¿Estamos entendiendo esto? No les robemos la esperanza. Dios ama a todo el mundo y más a los pecadores. Pero si esos pecadores fueron abusados en la niñez, fueron trastornados para interrumpirle su curso normal de la naturaleza, esa fue una mentira sembrada por Satanás. Dios, antes de la fundación del mundo, había perdonado a la raza humana. Sin Adán y Eva pedir perdón, ya Dios lo había perdonado. ¿Cuándo usted vio a Adán y Eva diciéndole a Dios, ay, perdónanos? ¿Usted lo vio? Aparte de la ley, se manifestó la misericordia de Dios, la justicia de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la cita que estoy leyendo? Isaías 56. Creo, o 26. ¿Eh? No, claro está, cuando Dios le llama a uno,
¿no? Lo está llamando realmente. Si voy a guardar el pacto con Dios, ¿cómo se guarda? Me arrepiento, me recibe, me transforma y le obedezco. O sea, claro está, no estoy diciendo que van a entrar así ellos como son. El Señor no va a aceptar a usted como usted es. Usted tiene que prestarte al proyecto de Dios para que Dios lo transforme para su gloria y honra. O sea, estos son los redimidos de la tierra. Dios va a redimir al pecador para mostrar la gloria de Jesús por todos los fines. Hermanos, eso es lo que está haciendo el Señor. No estoy diciendo, hermanos, que venga como usted está. No, eso es un mensaje barato. Ven como está. Jesús te quiere transformar. Te quiere dar su carácter. Él quiere que tú seas como Él es. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. No estamos haciendo un mensaje barato. Sin el mecanismo del perdón, aceptación de la voluntad de Dios y transformación de la vida en una vida en Jesús, no se puede. Pero si el Señor te va a dar un nombre a ti y le dice a los eunucos, tú que estás tan lejos, yo extiendo la cadena más larga para que tú vengas a mí. Yo extiendo mi misericordia más allá del pensamiento humano. Yo quiero que esos eunucos me obedezcan, que guarden mi día de reposo y acepten lo que yo quiero. Yo los llevaré a mi casa y los voy a concentrar en mis muros para que no se muevan de ella. Hermanos, no sé si usted ha visto eso y lo ha estudiado. Cuando yo empecé a estudiar eso, digo yo, wow, estudié los eunucos y estudié la fisiología de los eunucos y el comportamiento a nivel mundial de los eunucos. Hermanos, es algo espantoso. Robo de identidad. Y Satanás no pudo hacer que Daniel tuviera un pensamiento de pecado en esa época. ¿Está entendiendo esto? ¿Por qué nosotros tenemos que tener una atadura con Jesús? Porque Daniel estaba atado a Jesús y el pecado no pudo entrar. Una dependencia absoluta de Cristo. Hermanos, sí, hermana. Mira, cuando ellos estaban en entrenamiento, los eunucos, con el jefe de los eunucos, a estos 4 muchachos Dios le dio. ¿Y por qué no se lo dio a los otros? Porque no obedecieron la reforma pro salud, que era el paso para ceder la voluntad de Dios y dijeron, yo propongo en mi corazón no contaminarme, dice Dios, eso está bien. Yo voy a poner buena voluntad contigo para que tú, siendo prisionero de guerra, que no tiene voluntad propia en este lugar, tú puedes hacer lo que tú quieres hacer para agradarme a mí. Amén. Así que Dios se manifestó en la vida de ellos. ¿Y qué pasó? Que cuando Daniel fue amenazado junto con los compañeros para matarlo, el rey lo hizo gobernadores a ellos. ¿Está entendiendo cómo Dios lo saca de un lugar como sacó a José? De la cárcel de Egipto, sin hacer campaña política, vicepresidente de Egipto, en el mismo día. Algo maravilloso que solo Dios puede hacer. Hermanos, ese Dios poderoso del pasado es del presente, del futuro y de la eternidad. Hermanos, Hechos, ¿recuerdan cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo? ¿Qué pasó con ellos? Que después que se derrama el Espíritu Santo, la iglesia no puede mentir. No puede vivir en la mentira, porque les causará la muerte completamente. ¿Por qué no se murieron en el pasado los mentirosos? Pero después de Pentecostés, que aceptaron el mensaje y le mintieron al Espíritu Santo, ahí mismo se murieron. Hermanos, algo bien serio. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Mateo 7:16-19. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero todo árbol malo da malos frutos, frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Hermanos, Lucas 24, 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas le han dicho. No era necesario
que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hebreos 4 al 14 al 16, 4, 14 al 16, Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Conocen esto, hermanos? ¿Sabe lo que dice el Roundup? Que si tú matas las raíces, no vuelve otra vez la mala hierba. ¿Dónde está el problema? Mata las raíces, así que las malas hierbas no vuelven ni los comportamientos malos. ¿Aquí hay que sacar? Así que Jesús mata las raíces del pecado y así que los malos comportamientos no vuelven. Ahora sé que me temes, Abraham. De hoy en adelante tu vida es diferente. Hermanos, permitamos que Jesús mate las raíces de la mentira. Así que Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4 y después el 10. ¿Qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. ¿Quién puede resucitar de la muerte? Solo Dios, Jesús. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. El bautismo no es una mojadita, es para que se muera. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que él apareció para quitar ¿qué? Nuestros pecados, y no hay pecado en él. Deseado a toda la gente, página 407, párrafo 1. Y estamos ya terminando. Fije el pecador arrepentido sus ojos en el Cordero de Dios. Sea eunuco o no sea eunuco. Fíjese que quita el pecado del mundo. Y contemplándolo se transformará. Su temor se trueca en gozo, sus dudas en esperanza. Brota la gratitud. El corazón de piedra se quebranta, una oleada de amor inunda el alma. Cristo es en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Hermanos, que el Señor nos bendiga esta mañana. Gracias por tolerarme todo este tiempo acá, soportarme. De verdad, hermanos, que agradezco a Dios por ustedes y porque no me han echado de aquí todavía. Pero ya nos tenemos que ir. Señor le bendiga, hermanos.